Las casas de la justicia en Chumbivilcas, en Cusco, Paucará, en Huancavelica y Quilmaná, en Cañete, ya son una realidad. Las casas de la justicia ofrecen de manera gratuita los servicios de defensa pública, consultorio jurídico popular, conciliación extrajudicial, Procuraduría y Defensoría Jurídica del Estado, Sistema Peruano de Información Jurídica, Registros Públicos, RENIEC y el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia. Yo quiero recordar primero que está pendiente en el Congreso de la República el debate en el Pleno de toda la reforma de la Administración de Justicia que se debatió en el Parlamento 3 años atrás. Impulsamos en la Comisión de Constitución todo un debate amplio que abarcaban las 7 instituciones de la Administración de Justicia, no solamente a una de ellas, no solamente al Poder Judicial. El dictamen de esa reforma está en el Pleno para ser debatido. Esta es una buena oportunidad para ponerlo en el debate y para poder actualizar cualquier tipo de propuesta. Y quiero aprovechar acá también para hacer un comentario que prácticamente no he escuchado. El Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú es una institución que está conformada por representantes de instituciones que no tienen absolutamente nada que ver con el poder político en el Perú. Están representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público y de la sociedad civil. Ahí no participa ni el Congreso de la República ni el Poder Ejecutivo. No existe un país en el mundo en donde haya mayor participación de la sociedad civil para la designación de magistrados que en el Perú. No existe. En cualquier otro modelo que uno pueda revisar, la designación de los magistrados pasa por un consejo conformado también por representantes del Ejecutivo, o pasa inclusive por algunas propuestas que son aprobadas por el Parlamento o inclusive por el propio Ejecutivo. Si uno revisa los modelos que hay en todos los países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema son propuestos por el Presidente de la República y van al Congreso para su ratificación. Y en otros países el Presidente propone o propone el Ejecutivo, el Congreso ratifica, en otros casos el Congreso integra comisiones o en otros casos lo hace el propio Poder Ejecutivo. Pero en el Perú no. El Perú es el único país del mundo en donde el Consejo que nomina a los magistrados no tiene absolutamente ninguna representación del poder político. No está ni el Congreso de la República, no está ni el Poder Ejecutivo. De manera que mayor apertura no puede haber. Si alguna crítica ha habido en estos días, ha sido críticas a los miembros de la sociedad civil, no del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, de la sociedad civil. Entonces, cualquier reflexión al respecto tiene que ir con respecto a si la participación de la sociedad civil ha sido o no ha sido adecuada hasta ahora. No hay más que decir al respecto. O sea, si queremos ir más allá, el siguiente paso tendría que ser ya la participación directa del pueblo a través del voto popular para elegir a los magistrados. O sea, ya no hay a dónde ir, ya no hay ninguna participación, repito, del poder político en la designación de magistrados en el Perú. Ministro, una última cosa respecto a ese tema. ¿Sería conveniente en todo caso una modificación de la forma de elección de los magistrados? ¿De los magistrados o de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? De los miembros. Bueno, eso sí es posible, siempre es posible tener algunas alternativas. Hay quienes están sugiriendo, por ejemplo, que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sean elegidos por votación popular. Es una posibilidad, o sea, y lo podemos hacer si revisamos los distintos modelos que hay en el mundo. Pero más allá del modelo que nosotros adoptemos, yo quiero volver a señalar una vez más. El colegiado que designa a los magistrados en el Perú está absolutamente lejos de la participación del poder político. Ni el Ejecutivo ni el Parlamento participan en la designación de magistrados. Así que si alguna crítica hay, traslademos las críticas a los que sí participan, entre ellos la sociedad civil. Bueno, yo lo que puedo decir al respecto es primero que la posición del gobierno ha sido expresada ya por el Premier. ¿Correcto? Él es el jefe del gabinete y él ha dicho que el gobierno no ve ningún inconveniente del que el señor Fujimori participe de la boda de su hijo o de su hija.
Entonces, yo personalmente como ministro de Justicia comparto la opinión del Premier. Ahora, el siguiente tema es más allá de lo que nosotros podamos pensar, es si la norma lo permite o no lo permite. Bueno, la norma sí lo permite. La autorización con respecto a la participación del señor Fujimori la otorga el INPE, el director del penal. Y entiendo que esta mañana, porque he recibido una nota de prensa, no he conversado con ellos, entiendo que esta mañana ya el INPE anunció formalmente que sí da la autorización para que el señor Fujimori se traslade internamente en la DIROES algunos metros, no sé si serán 50 metros, 100 metros, no lo sé, pues no conozco, pero para que se traslade internamente, participe de la boda y regrese a su lugar de reclusión. Está permitido por la norma. Mientras no haya nada irregular, no hay ningún problema. ¿Correcto? Ministro, y con detalles respecto al tema de la seguridad propiamente dicha dentro del local, ¿cómo se define eso? No, es que la capilla queda dentro del local de la DINOES, que es un cuartel de la Policía Nacional. Dentro de ese cuartel de la Policía Nacional hay una parte que se le ha asignado al INPE para que ahí funcione un centro penitenciario donde está recluido el señor Fujimori, pero es dentro de un cuartel de la policía. El INPE ocupa un espacio. Ahora, el desplazamiento del señor Fujimori va a ser hacia afuera del local que ocupe el INPE, pero dentro seguirá estando adentro del local de la DINOES, o sea, no hay un desplazamiento externo, como eventualmente lo hace él, por ejemplo, cuando va al hospital de neoplásicas por motivos médicos, él se desplaza externamente, así que ese desplazamiento interno no creo que necesite mayor protección, él está adentro del cuartel de la policía. Ahora, los detalles de lo que vaya a ocurrir ahí en la capilla, de quiénes entran, quiénes no entran, ya ese es un tema que no le corresponde al INPE y por lo tanto está fuera de la esfera del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia solamente y el INPE solamente participan en el desplazamiento del señor Fujimori. Los que se van a casar, los que asisten a la boda, el cura que los casa, etcétera, quiénes entran, si entran por una puerta, si entran por otra, si son 2, 3, no lo sabemos. Ese es un tema que le corresponde al Ministerio del Interior. Sí. Sí, la norma lo permite. La norma sí lo permite. El primer ministro, que es el jefe del gabinete, ha señalado que el gobierno no tiene ningún problema en que el señor Fujimori participe de esta boda, y yo como ministro de Justicia ratifico la posición del Premier y coincido con él absolutamente. El otro aspecto es el tema reglamentario, porque nosotros tampoco, más allá de la voluntad que haya, no podemos ir en contra de la ley ni de la norma. Bueno, la ley y la norma lo permiten, sí lo permiten. El INPE ya otorgó esta mañana, según la información que yo he recibido, ha otorgado la autorización, y el señor Fujimori participará de la boda, que se desplazará unos metros al interior de la DINOES y luego regresará a su lugar de reclusión. No, yo no creo que sea... Fíjese, el señor Fujimori tiene una condena que es prácticamente una condena de por vida. Por la edad que tiene y por tener una condena de 25 años. Yo creo que facilitar que el señor se desplace unos metros a participar de la boda de su hija no le otorga a él ningún beneficio. Yo creo que ya bastante él tiene una pena que cumplir y la seguirá cumpliendo con la rigurosidad de las normas en el Perú. Eso es todo. Gracias. Las casas de la justicia en Chumbivilcas, en Cusco, Paucará, en Huancavelica y Quilmaná, en Cañete, ya son una realidad. Las casas de la justicia ofrecen de manera gratuita los servicios de defensa pública, consultorio jurídico popular, conciliación extrajudicial, Procuraduría y Defensoría Jurídica del Estado, Sistema Peruano de Información Jurídica, Registros Públicos, RENIEC y el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia.